Ahora vamos a hablar sobre la compresibilidad en los suelos. Ya hablamos en el capítulo pasado o sección pasada sobre resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. Abordamos los suelos finos y suelos arenosos o arcillas y las arenas. Ahora vamos a ver la compresibilidad. En realidad todo está ligado, la resistencia y la compresibilidad o la compresión de los suelos están ligados. Vamos a explicar un poco en suelos finos algo que nos preocupa mucho cuando tenemos arcillas saturadas, blandas, es el efecto de la consolidación. En realidad, cuando calculamos los estados límite de servicio, tenemos que calcular los asentamientos iniciales sumados a los de consolidación primaria y secundaria. Todos conocemos que los asentamientos por consolidación primaria están influenciados por un proceso hidrodinámico que ocurre en el suelo arcilloso, en el cual está controlado por la conductividad hidráulica de ese suelo. Como tiene una baja conductividad hidráulica, el exceso de presión de poros que se genera de forma inmediata cuando aplicas la carga va a disiparse de forma muy lenta, y por eso es que estos asentamientos toman un tiempo en desarrollarse o verse en la superficie. Aquí vemos una gráfica de compresión típica, en el cual vemos en el eje de las X el esfuerzo vertical efectivo de consolidación y en el eje de las Y la relación de vacíos. Aquí vemos entonces, esto es un ensayo de deformación unitaria constante en una muestra a 6.45 metros en un suelo arcilloso. Vemos que tenemos una zona bien clara en el cual este suelo tiene una sobreconsolidación, un esfuerzo de preconsolidación sigma Y de aproximadamente 160 o 1.6 kilos por centímetro cuadrado o 160 kilopascales, y de esfuerzo de preconsolidación o fluencia, y tenemos un esfuerzo vertical geoestático, la verdad, de aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 5.5 kilos por centímetro cuadrado, que son 50 kilopascales. Eso quiere decir que en realidad tenemos una sobreconsolidación de alrededor de 3. Sin embargo, es curioso que este suelo tenga una relación de vacíos bien alta. Es producto que este suelo tiene cementación por pirita. Esta sobreconsolidación no es mecánica, sino es por un agente cementante. Una vez que rompo la estructura, es decir, paso el esfuerzo máximo o de preconsolidación, fíjense cómo la curva ya se vuelve muy similar a la de los libros de mecánica de suelos. Tengo una zona de recompresión, luego tengo la rama virgen y luego tengo la zona de descarga. Aquí tenemos la pendiente de la rama virgen C sub C y la pendiente de la rama de recompresión C sub R. Entonces, la idea es poder caracterizar esta curva en campo, definiendo primero el esfuerzo de preconsolidación o esfuerzo de fluencia para estimar la tasa de sobreconsolidación o OCR, y después con algún otro método calcular el valor de C sub C o C sub R, o el C sub C entre 1 más E sub 0, que es la tasa de compresión, o C sub R entre 1 más E sub 0, que es la tasa de recompresión.
en términos de deformaciones unitarias. Entonces aquí tenemos ensayos de cono en el cual podemos estimar el esfuerzo de preconsolidación propuesto por Main y otra propuesto por Robertson. La propuesto por Main dice que el esfuerzo de preconsolidación es igual a 0,33 de la resistencia a la punta neta, es decir, el esfuerzo de punta menos el esfuerzo vertical geostático, elevado a la m por 1 entre 100 entre 1 menos m. M es un exponente que depende del tipo de suelo. Si tenemos arcillas intactas es 1, o sea que simplemente es 0.33 por Q neto. Pero dependiendo del tipo de suelo vamos a obtener diferentes parámetros de M. Robertson propuso que es igual a K a la OCR por QTN. QTN es la resistencia de punta normalizada y el K OCR es igual al Q, a esta expresión que vemos acá. Ahora Marchetti presentó una expresión en el cual en 1980 dice que OCR es igual a 0.5 por KD, que es el esfuerzo horizontal del dilatómetro elevado a la 1,56. Sin embargo, Main encontró que el esfuerzo de preconsolidación es igual a 0.5 por P sub 0 menos U0, que básicamente luego está es similar, pero no está considerando 1 a la 1.56 el exponente. Luego tenemos una expresión un poco aventurada de calcular la relación de preconsolidación o el esfuerzo de fluencia con el SPT. No lo recomiendo, pero lo pongo para que ustedes lo tengan en caso de emergencia. Y también en función de la velocidad de la onda cortante, que no es otra cosa el G máximo. Acordémonos que el G máximo es igual a la velocidad de la onda cortante al cuadrado por la densidad. Podríamos estimar, si tenemos ensayos geofísicos, el esfuerzo de preconsolidación. Yo recomiendo los ensayos de CPT y dilatómetro para calcular el esfuerzo de preconsolidación. Ahora, para calcular la tasa de compresión y la tasa de recompresión C sub C entre 1 E sub 0, hemos observado muy buena correlación con el contenido de humedad. Estos son ensayos, estos son valores de ensayos de consolidación en ensayos odométricos, en el cual vemos una buena correlación con el contenido de humedad. Acordémonos que la relación de vacíos en un suelo saturado es igual al contenido de humedad multiplicado por la gravedad específica de los sólidos dividido por la saturación. Si el suelo está 100% saturado, entonces es dividido para 1, por lo tanto el contenido de humedad es directamente proporcional a la relación de vacíos. Un suelo con mayor contenido de humedad, estando saturado 100%, va a tener mayor relación de vacíos. Mayor relación de vacíos va a tener mayor tasa de deformación. Igual entonces tenemos con el ERR, es decir, que es la tasa de recompresión. Aproximadamente el CR entre ERR anda entre 8 a 10. Aquí vemos entonces en un sitio, en suelos blandos, arcillosos, como un ensayo de contenido de humedad que es muy sencillo, que están con bolas grises, yo puedo estimar la tendencia. En este caso, estoy calculando la mediana y con bolas son los ensayos calculados con ensayos de consolidación odométricos de carga incremental. Vemos cómo hay una muy buena aproximación. Por lo tanto, hay una relación directa del contenido de humedad con la tasa de compresión y recompresión.
También se puede obtener el módulo odométrico o el módulo restringido, que no es otra cosa que el inverso del coeficiente de deformación en un ensayo de consolidación para deformaciones unitarias. Básicamente lo que estoy encontrando con los ensayos de campo es el módulo tangente o módulo odométrico para el estado geoestático de campo. Acordémonos entonces que la tasa de compresión, que es igual al C sub C más 1 más E sub 0, va a ser igual entonces a 2.3. Esto es de pasar de el logaritmo en base 10 por el esfuerzo vertical entre M. Entonces, si yo calculo M y yo sé el esfuerzo vertical, yo puedo calcular el CR, que es la tasa de compresión. Existen varios métodos, en este caso el método de Main, en el cual relaciona el alfa M con la resistencia neta de punta. Si tenemos el índice de comportamiento del suelo mayor de 2.2, se usa un alfa M. Si el QTN es menor de 14, se usa el QTN. Si es mayor que 14, se usa 14 como límite superior. Y si el IC es menor de 2.2, se usa entonces esta expresión en función del IC. Entonces, el C sub C no es otra cosa que 2.3 del 1 más E sub 0 entre Km. Y el Km podemos estimarlo con esta expresión propuesta por Main también, que se obtiene el valor de M en función de los esfuerzos atmosféricos. Este es un coeficiente A que para suelos arcillosos sin fisuras A vale 1, por lo tanto M es igual a Km por la presión atmosférica. Otra cosa que es importante, que en la actualidad se ha reconocido el uso del dilatómetro como módulo odométrico directamente para calcular los asentamientos por consolidación primaria en suelos. ¿Por qué? Porque este módulo dilatómetro está trabajando con el mismo nivel de deformación que tenemos las estructuras bien diseñadas con factores de seguridad de 2 o 2.5. Entonces, hay una muy buena correlación de los cálculos de asentamientos a largo plazo por consolidación con el módulo del dilatómetro, producto que este genera una deformación o un modo de deformación al rango esperado en cimentaciones. Sin embargo, existen correlaciones, en este caso Marchetti 2015, que puede relacionar el coeficiente horizontal del dilatómetro con el módulo de rigidez máximo entre el módulo constraint o el odométrico del dilatómetro, que no es constante, varía con el coeficiente KD, y aquí vemos diferentes expresiones que se pueden usar en función del tipo de suelo, y estas expresiones han dado muy buen resultado. Si yo uso ahora para el cálculo de deformaciones inmediatas, yo puedo calcular las deformaciones inmediatas por medio de un módulo de Young equivalente para el nivel de esfuerzos cortantes inducidos por la cimentación. Yo obtengo entonces el G máximo, que es el módulo de cortante máximo a pequeñas deformaciones, pero yo necesito saber el módulo de Young equivalente para un factor de seguridad, ejemplo, de 2, que sería un tau entre tau máximo de 0.5. Entonces, yo sé que el módulo de Young es aproximadamente 2.3 veces del módulo de corte en función de esta expresión, asumiendo una relación de Poisson de 0.3. Pero ahora yo tengo que saber cuál sería mi factor de corrección para llevarlo al mismo nivel
de esperado que vas a tener tu cimentación. En este caso, si tu cimentación tiene un factor de seguridad de 2, yo vengo a esta gráfica propuesta por Main. Tenemos ensayos triaxiales de arcillas y también arenas. Vemos como para punto 5 el valor varía de punto 1 hasta punto 3. Hemos hecho ensayos para arcillas blandas, pero con cementación por pirita, que es un agente cementante, es decir, arcillas estructuradas, y hemos visto que para factores de seguridad de 2, octavo entre octavo máximo de punto 5, el valor varía de punto 18 hasta punto 3, y siendo el más bajo cuando tenemos suelos con OCR de 1, el valor es más bajo, y con OCR de 2.7 en este caso el factor es más alto, es decir, hay menos degradación. Con eso ya podríamos utilizar para el cálculo de los asentamientos inmediatos, junto con el cálculo de los asentamientos por consolidación primaria que ya hemos visto más adelante. Ahora, para calcular el esfuerzo vertical horizontal, que es muy importante si tenemos un ejemplo, tablestacas o alguna estructura de contención, la recomendación es utilizar el dilatómetro de Marchetti, ya que tiene una correlación directa con el KD, que es igual, K sub 0 es igual a KD a la 1.5, entre 1.5 a la 0.47 menos 0.6. Sin embargo, también Main en el 2019 propone, en función del OCR, cierta correlación. Sin embargo, hoy por hoy, el dilatómetro de Marchetti es la mejor forma para estimar el coeficiente de presión de tierra en reposo, que no es otra cosa que relacione el esfuerzo horizontal efectivo geoestático entre el esfuerzo vertical efectivo vertical.